¿Cómo estás? Buen día, profe. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, un gusto tenerte por primera vez aquí en el programa. Obviamente para charlar un poco con vos sobre educación y demás, pero antes de eso, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, vamos a contarle un poco dónde te estás desempeñando, a dónde estás trabajando actualmente como docente. Bueno, yo estoy actualmente trabajando como secretaria en la ES número 12 Ujú. y también como profesora y tengo mis horas. ¿Hace Eh, ah, cuánto tiempo que estás trabajando ya en el sistema, Mariela? y desde el 2005, sí, Sí, me recibí acá en Trileta como profe de tecnología en el sí. 2004 y en el 2005 comencé a trabajar en la misma institución donde estoy trabajando ahora y en la escuela técnica trabajé también durante 9 hermosos años. Y ¿Cómo pasa el después, tiempo, no? sí, sí, después gracias a Sí. me pude quedar, ubicarme en una sola institución y bueno, mañana Ujú. y tarde trabajo en la misma escuela. Bueno, este año, Mariela, ha sido un año complejo, digo, como todo, porque en realidad en los últimos tiempos no viene comenzando el ciclo lectivo como debería o como deseamos la mayoría de los docentes, ¿no? Dentro de la normalidad, sino que siempre se comienza con paros, con manifestaciones, con huelga, y este creo que ha sido por allí el más difícil o el más duro. Vos me dirás de los años que estás trabajando y de lo que tenés memoria o que te acuerdes un poco de cómo se ha planteado la situación en este nuevo año, ¿no? Yo creo que este año, como consecuencia de lo que nos sorprendió el año pasado con esta pandemia, sí, que está afectando a, como dice su nombre, ¿no?, al mundo entero, Ujú. eh, creo que hemos sufrido todas las consecuencias. Sí, el año pasado nos rearmamos como pudimos en todos los niveles Sí, y tratamos de como una vez más, ¿no?, el nivel docente, ponernos al hombro esta hermosa tarea, pero a la vez difícil y compleja. sí. Y el año pasado pudimos, como pudimos, valga la redundancia, salir adelante. Pero este año creo que estamos sufriendo las consecuencias del difícil año 2020 Ujú. y no, la educación no está ajena Claro, al al impacto que ha tenido, panorama. ¿no? Sí, sí, y bueno, Mariela, pero para hablar también de esta cuestión de crisis en el ámbito educativo, no solo lo económico, tenemos que decir que el año pasado, más allá de la situación de pandemia que bien vos la mencionaba, y todas las dificultades que trajo para los docentes, para los chicos, bueno, para los padres, que está además por allí que incluso lo mencionemos, se dio también, o al menos el gobierno quiso en algún punto intrometerse, queriendo cerrar cursos, había una cuestión por allí donde supuestamente decían que la matrícula era insuficiente. Bueno, ustedes han tenido que pelear también con todo eso, ¿no? y sí, el año pasado, bueno, nuestra institución no se vio afectado por eso. Sí, Mm, años anterior, en el 2018, fines de 2018, sí. sí, El año pasado creo que más que nada fueron los institutos de nivel superior quienes más se vieron afectados ujú, por esta situación, ¿no?, de cierre. Nuestra claro, institución estuvo libre de cierres de curso el año pasado. claro, porque Eh, también al principio se decía, ¿no? Venían también por los niveles medios, bueno, después hubo una sí, lucha, hubo una protesta, una manifestación, nuevamente como sí, sí, viene sucediendo, y un poco allí eso quedó en stand-by, pero no significa que no esté en carpeta, ¿no? sí, la verdad que el año pasado
ha sido difícil luchar con todo y más con esa presión, ¿no? De uno de tratar de hacer como siempre, poner lo mejor de uno como institución y como docente de manera personal, para retener nuestra matrícula, pero por ahí también resulta difícil. Hay diferentes propuestas a nivel educativo, sí se han abierto esas pseudo escuelas privadas, porque no son privadas, sino que la gestión es privada. Son subvencionadas o mantenidas también por el Estado. Sí, y también por ahí diferentes ofertas como los planes fines, los BLARI, o sea, como que se ha diversificado nuestro sistema educativo, y las escuelas por ahí conocidas como tradicionales es como que van perdiendo su matrícula, porque se abren estas diferentes ofertas donde por ahí la cursada es más accesible, pero yo me permitiría dudar un poco de la formación, no por los docentes, ¿no?, sino por esto de la laxitud, la flexibilidad. Por ahí, no sé, claro, como que se pierde un Mariela, poco. y vos me dirás por allí que estás más trabajando en el nivel medio, con más años, digo, de experiencia y conocimiento, y charlando con los colegas de esta situación que vive el nivel medio aquí en nuestra localidad, que bueno, como vos lo ejemplificabas, esa ha sido una problemática, pero además porque no hubo como un marco regulatorio, o no existe, o si está, yo desconozco, tal vez vos lo sepas, no se aplica como tal, porque, a ver, las escuelas de gestión privada, si fuesen 100% privadas, nadie diría nada, ¿no? Ese es uno. Lo otro, como el plan Fines, se supone que está destinado a personas que por diferentes razones o motivos tuvieron que abandonar sus estudios secundarios en algún momento, ya sea por razones familiares, de salud, laborales, y hoy tienen una chance, una posibilidad de poder terminar. Bueno, depende cómo lo miremos, puede ser discutible o no. El tema está que muchos chicos que se supone que no tienen esta problemática terminan dejando el colegio secundario y terminan recurriendo por allí a estos planes o a estas instituciones, como bien lo decís, y eso hace que melle en la matrícula, y por ende después le trae a ustedes las consecuencias de que el gobierno diga, bueno, si determinados cursos tienen tan pocos alumnos, va a haber que cerrarlo. Por ahí viene la discusión. Sí, en principio surgieron los BLA, ¿sí?, que eran para dar una solución a este tipo de personas, o a este grupo de personas que necesitaba trabajar durante el día, y bueno, pero que quería seguir su escolarización, y bueno, se abrían en el turno nocturno, ¿sí?, bachillerato libre para adultos, donde uno tenía que tener como mínimo 18 años para poder asistir a ellos y poder continuar con su escolaridad secundaria. Después surgieron los planes Fines, solo para terminar finalización de la educación secundaria, y uno debía haber cursado en primera instancia el último año, el quinto año, y si por alguna situación no pudo acreditar todos los espacios curriculares, tenía la posibilidad de asistir a estos fines, donde en principio tenían clases, apoyaturas, y después debían dar un examen final y así poder aprobar sus estudios secundarios. Después ya no era
un requisito el haber cursado el 5º año, sino que ya podían terminar la escolarización secundaria sin importar en qué año hubiesen dejado sus estudios, sino que ya era como para todos. También después comenzó el FINES para la escolarización primaria, ¿sí? Sí. Y como que la escuela secundaria tradicional también se vio afectada por eso. Fue como una contradicción, ¿sí? Porque si en primera instancia era para los chicos para terminar, sí, que por diferentes circunstancias no podían hacer escuela o no pudieron acreditar saberes de la manera tradicional, podían hacer con estos planes fines, finalizar y después seguir una carrera terciaria. Como que el mismo sistema se va contradiciendo por ahí. Claro, por eso te decía, se van haciendo cosas sobre la marcha, no se va tomando dimensión en el momento, porque claro, uno es coetáneo a ese hecho y a ese proceso que se está dando, y por allí no dimensiona incluso la magnitud, el efecto que tiene a años posteriores. Por eso te decía, me parece que en el nivel medio hay como varios replanteos para hacerse, sobre todo de los actores institucionales, es decir, de los docentes, para ver qué hacer o qué proponer también, porque si no parece que todo lleva a un camino sin salida y que más tarde o más temprano el gobierno va a terminar cumpliendo con uno de sus deseos, que es ir cerrando tal vez cursos, cerrando instituciones porque van a quedarse sin matrícula, ¿no? Sí, no sé, uno por ahí yo tengo 42 años, pero por ahí es muy tradicionalista, Sí. o no sé si por la formación, pero el chico de 13 a 18 años necesita según mi humilde entender, ¿no? Este Sí. acompañamiento, esta presencialidad, el cursado diario de los diferentes espacios curriculares, todavía está un poco inmaduro como para tearse el hábito de decir, bueno, yo me voy a ir a un plan fines, donde tengo clases de maneras esporádicas, Sí. donde yo me organice el tiempo y pueda rendir. No sé, yo lo veo de plan fines o a los a las instituciones de nivel secundario de forma acelerada, para gente ya que ha dejado por ahí varios años, que es mayor y que tiene como un mejor distribución de sus tiempos, es más responsable, es más seguro en esta toma de decisiones, donde ahí sí es factible y viable esta educación semi a distancia, más independiente. Pero el chico hasta los 18 años, si bien es bueno que haga uso de sus libertades, su independencia, para lo que respecta a la educación, para mí necesita todavía este acompañamiento que se le da en las escuelas secundarias tradicionales, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Necesita más la presencialidad, la guía, la orientación, la presencialidad continua, ¿sí? Sí. No clases esporádicas donde ellos puedan decidir en los días o los espacios que quieran cursar. Mariela, No. y no sé, vos me dirás, pero tal vez en esto que vos decís y que por allí es cierto, tiene cierto fundamento cuál es el rol o el papel que cumple a nivel medio en nuestro país. También es cierto que todo ha cambiado, ¿no? En este siglo XXI. Bueno, la pandemia o a partir de ella hemos sido testigos también de una modificación y un impacto que nos arrasó a muchos de los docentes que por allí no estábamos preparados o adaptados a esto del mundo de la tecnología.
pero que sin embargo para los adolescentes esto es algo cotidiano y diario, y cada vez te diría más, ¿no? Porque los más chiquitos ya están muy habituados al tema de la tecnología, que para los adultos es como otro mundo, como una cosa muy extraña, de mucho reniego, de mucha inestabilidad, pero que para ellos es todo lo contrario. Y nos ponen esa encrucijada de un mundo totalmente distinto, con una escuela tal vez conservadora, tradicional en algunos puntos, y con esto te estoy diciendo que hay que tirar por la borda todo, pero me parece que es necesario también ver un replanteo de dónde está parado, porque si no, irá perdiendo cada vez más matrícula, me parece, el nivel medio, ¿no? A veces no alcanza con los buenos deseos, creo. No sé si me estás escuchando, Mariela. Tornarnos, sí, los docentes, con el uso de la tecnología. Sí es cierto que los chicos están más habituados al uso de las tecnologías, pero no al uso de las tecnologías con una orientación educativa. Claro. Sí, yo tengo hijas adolescentes, están acostumbrados y habituados al uso del celular o de la computadora, pero la parte educativa tiene mucha deficiencia en cuanto a usar esa tecnología como una herramienta para la educación. Sí, la usan para compartir prácticamente su vida, ¿sí? Se desarrolla con el uso de la tecnología, y para nosotros como docentes fue un gran desafío usarlas como herramienta y tratar de crear un vínculo estrecho y positivo con nuestros alumnos usando las tecnologías. Nos resultó una tarea muy difícil, aún hoy, ¿sí? Porque si bien hay estudios que dicen que por habitantes tenemos cerca de 2 dispositivos móviles, nosotros esto vimos que no es tan así, por el hecho de que tenemos alumnos o familias donde nos comentaban que no podían, por ahí se veían imposibilitados de realizar las actividades en el tiempo estipulado, porque varios varios alumnos compartían en una familia un mismo dispositivo móvil. Y bueno, y tuvimos que ver las herramientas que teníamos al alcance mientras no podíamos salir, cómo llegábamos a nuestros alumnos. Nuestro dispositivo móvil, nuestro teléfono pasó a ser público. Dejamos de mantener esa cierta privacidad y bueno, nuestra casa, nuestra vida fue pública porque hacíamos vida virtual con nuestros alumnos, que las clases vía virtual, conocían nuestros movimientos, nuestros hogares, y nosotros el de ellos, ¿no? Y bueno, pero como el docente siempre se puso al hombro esta situación difícil, siempre lo hizo, ¿no? Siempre tuvo que adaptarse a todas las dificultades y esta vez no fue la excepción. Pero carecemos todavía, tanto alumnos como docentes, de una educación tecnológica adecuada. Sí, por ahí el año pasado nos sorprendió, pero si hubiesen sido otras las políticas educativas llevadas adelante, quizás este año nos hubiese encontrado un poquito mejor. Sí, si hubiésemos tenido una mejor formación o actualización digital, por ahí hoy estábamos más preparados. Si bien desde el Ministerio se propuso la plataforma ELE, por ahí no todos tuvieron acceso, ya sea por no contar con un dispositivo acorde o por
simplemente y muy importante. Bueno. Sí, la falta también de preparación, porque el contar con una plataforma no te garantiza el 100% de la efectividad, porque tanto docentes como alumnos deben estar preparados para poder acceder a ella y hacer uso correctamente de la misma. Sí, por ahí tenemos las herramientas, pero no tenemos la correcta formación. Sí. Y a eso es lo que yo me refería. Por ahí el año pasado hubiese sido bueno tener nuestra formación en servicio referido al uso de estas plataformas. Entonces este año hubiésemos estado más preparados o correctamente preparados para poder, en el caso Mariela, de no... que es extraño, bueno, vos sos profesora de tecnología, pero sabrás sobre todo, tanto de los que están en el área como los que no, que por lo general en la mayoría de las capacitaciones, porque ciertos dispositivos la veníamos ocupando hace un par de años, pero si podíamos hacerlo en formato papel o en cualquier otra en otro formato, las actividades correspondientes a alguna capacitación, lo que fuésemos, preferíamos eso antes que la computadora. Es decir, también es un poco extraño, ¿no? Digo. Sí, somos por ahí un poco reacios al cambio, pero yo creo que si era a nivel general, donde en todos los niveles estábamos trabajando de la misma manera, hoy serían diferentes los resultados. Años atrás tuvimos capacitación donde era incipiente este uso de la tecnología, y teníamos esas clases magistrales a través de videos, lo que fue el famoso Chaco Aprende, sí, donde teníamos esas videoconferencias. Creo yo que eso fue una apertura al uso de las tecnologías en cuanto a capacitación. Por ahí si las políticas educativas hubiesen sido más firmes y desarrollado esta continuidad en el tiempo, hoy nuestra situación sería diferente. Si no hubiese estado tan politizado, ¿no? Porque lamentablemente tenemos que decir que educación pasa por ahí, depende del gobierno de turno y su lamentablemente ideología. Sí, uno no puede decir no, este gobierno no, el gobierno anterior. Es transversal a todos los gobiernos. Claro. Ahí falla la política, ¿no? En que no se mantienen estas formas de trabajo en el tiempo. Llega un equipo de trabajo con una perspectiva y bueno, trata de hacer, creo yo, ¿no? Trata de hacer lo mejor posible. Viene otro grupo de trabajo y como que no se aprovechan las cosas que fueron positivas del anterior para seguir afianzándolas. Por ahí esa falta de continuidad en políticas es lo que hoy nos está poniendo un punto de admiración, ¿no? De prestar atención un poquito más a ver si mantenemos estas políticas en el tiempo y fíjate, Mariela, qué contradictorio es el tema, porque después son los mismos gobiernos, digo, nacionales o provinciales, que buscan una alternativa, una solución por medio del sistema educativo para que le dé respuesta a determinados proyectos que tengan, porque en definitiva, ¿sí? ¿Cuál es el planteo? Te dice, bueno, hay un vaciamiento, hay solamente parche y después vos no contás con mano de obra calificada, o no podés cubrir ciertos puestos de trabajo porque no hay nadie preparado. Es decir, como que también se terminan dando cuenta que la falla es de ahí, pero mientras tanto nos hacen mucho, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido un plan del Conectar Igualdad, donde teníamos dispositivos que se entregaban a los alumnos y docentes. Teníamos un servidor en la escuela donde podíamos descargar o subir material, y era también como con esta virtualidad de haberse mantenido este plan, hoy serían también otros los resultados.
Claro. Fue virando para otros lugares este plan Conectar Igualdad, quedaron dispositivos obsoletos o sin la actualización correspondiente, quedaron en reparación. El personal que estaba a cargo ya no fue más contratado, en las instituciones no se cuenta por ahí con una persona idónea, o no sé si idónea, pero sí con el tiempo y la disponibilidad horaria para hacer el mantenimiento de esos dispositivos. Es como que fue bueno en su momento, pero faltó continuidad. Como lo dije recién, sí. Es continuidad lo que nos está faltando en la aplicación de diferentes políticas que son buenas en su momento, dan un resultado, pero se pierde esta continuidad o presencialidad y todo lo anterior que nos resultó no le seguimos manteniendo, porque no es que dependa del docente no mantenerlo, sino que de la bajada que hacen, ¿no? Mariela, y por ahí, sí. y hablando de esto de la virtualidad y del trabajo que se hizo a destajo el año pasado en todos los niveles, porque esto hay que reconocerlo, más allá de que por allí tuvieron un acto fallido la ministra de Educación y el ministro de Economía la vez pasada cuando decían el año pasado fue un año perdido. Bueno, tal vez para ellos, porque si vos le decías esto a los docentes, así como un año perdido, que me pasé las 24 horas conectado, entre que tenía que dar clase, entre que tenía que ingresar a la plataforma él, en que tenía que hacer cursos de capacitación, etcétera, etcétera, y todo virtual, sonó como chocante esto. Pero más allá de esa particularidad, en el caso de ustedes allí, de la institución en la cual vos estás trabajando, ¿vieron, hay un dato estadístico, hay un seguimiento que han hecho al menos de cuántos chicos por problema de dispositivo, por lo que fuese, terminaron abandonando sus estudios? No podría precisar estos datos porque sí, no, por eso te pregunto, si es que lo pero están haciendo, lo sí tienen. se trató de todas las formas. Sí, al principio era como todo el país, sí, que estaba limitado en cuanto a las salidas y las restricciones. Tratamos de hacerlo por todas las vías. La más efectiva fue el WhatsApp, donde tratamos de llegar a las casas. A las casas digo porque no era solamente una conexión con el alumno, sino con el papá y con la familia toda, porque nadie quedó exento de verse un poquito violado en su privacidad, porque perdimos horarios, perdimos... no sé, vuelvo a decir esto de la privacidad tanto de la escuela, del docente, como de la familia. Si invadimos por ahí lugares que no nos correspondían, los docentes nos hicimos cargo de muchas cosas, hemos dejado de lado nuestras familias muchas veces por hacer lo imposible para llegar de la mejor manera a nuestros alumnos. Hemos hecho, no sé, una tarea de destajo. Buscamos todas las alternativas posibles para retener a nuestros alumnos, para que se vieran contenidos. Claro, a mí me toca trabajar en el primer año y yo no conocí personalmente a mi grupo con el cual trabajé. Sí dimos lo mejor de nosotros, tanto ellos como yo, para poder entablar una relación y buscamos la manera de el que no tenía el dispositivo, bueno, buscar la forma de dónde dejarle las actividades, crear estos horarios extra y bueno, hacerle llegar en formato papel. Creamos diferentes estrategias y tratamos de incluir, de contener a nuestros alumnos. Sí, muchos o un gran número de ellos por ahí no se vinculó. También desde el Estado, desde el gobierno, se dieron por ahí informaciones
no sé si por esta rapidez de querer dar una información, nos pasó de que el ministro de Nación dijo nadie va a repetir, todos pasan. Y por ahí los chicos quedaron con esa escucharon lo que les interesó esa parte, ¿no? Sí, y bueno, y dejaron de enviar las actividades. Después ahí nosotros nos tuvimos que armar y volver a conectarnos con ellos y hacerles entender de que nadie iba a repetir siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos. Y se tomó como una unidad pedagógica el año 2021. Claro. Si bien el chico no repite, tiene diferentes instancias donde debe acreditar los saberes mínimos prioritarios para poder pasar al año inmediato superior. Claro, por eso te decía, Mariela, por ahí el tema de la estadística, que siempre los números son fríos y mentirosos en algún punto, se refiere a un trabajo interno que tiene que ver con esto, no porque no se haya hecho nada, sino porque cada nivel ha hecho hasta lo imposible el año pasado para que nadie quede exento y pierda el ciclo lectivo, pero también hay una realidad que seguramente años posteriores o después de la pospandemia tendremos a ciencia cierta por allí un número que nos va a sorprender de aquellos que abandonaron. Por esto que vos decís, por una mala interpretación, como pasó el tema de los chicos y escucharon que nadie iba a repetir, o tal vez porque más allá que vos te conectabas o le dabas el material o hacían las actividades, no hubo una continuidad pedagógica y al fin y al cabo después el chico como que se decepcionó o dejó porque no tenía contacto con sus compañeros o no estaba en el aula como habitualmente lo hace. Bueno, seguramente habrá un sinfín de pormenores que van a llevar también lamentablemente a ahondar en aquellos que terminaron abandonando, ¿no? Que ojalá no sea así, ojalá estemos equivocados y que miremos las estadísticas y diga no, del 80% sigue estando ese 80%, ¿no? Sí, otra vez, como siempre va a ser la tarea del docente, la de cargarse esta responsabilidad, por ahí hacerse cargo de algo que no nos corresponde, sí, porque son fríos los números y no se ve valorada toda la tarea que se realizó el año pasado. Fue extenuante, sí, porque uno como docente quiere captar siempre el interés del 100% del alumnado, no permitir este desgranamiento o esta deserción que por naturaleza se da, ¿sí? Todos los años perdemos un 10%, 15% de nuestra matrícula porque los chicos por diferentes situaciones van abandonando y más al no tener este contacto diario y el cara a cara y la contención de sus pares y de un guía, más aún, y nosotros no tenemos que ser negadores de la realidad. Nosotros tenemos una sociedad con muchas carencias. Tenemos papás de nuestros alumnos que no son escolarizados y que por ahí tienen todas las ganas de apoyar a sus hijos, pero al no tener una cierta formación, por ahí dice, y bueno, mejor que me acompañe a trabajar y que no esté perdiendo tiempo con el teléfono, porque no, por ahí muchas familias no tomaron esta forma de entablar esta nueva educación de manera virtual y decían, no, está perdiendo el tiempo con el teléfono. Y no se estaban dando cuenta realmente de que nosotros estábamos siendo facilitadores de contenidos para sus hijos. Y fue todo una suma, sí, veremos yo pienso que en 2 años, este y el año que viene, veremos los resultados. Mariela, y también hay una realidad, ¿no? La desvalorización de la educación que se le da en general por parte de la sociedad, no solo por los padres, sino que vos decís, bueno, ¿y para qué estudiar, no?
tantos años de estudio que después no te sirve para nada, el nivel medio, que excepto si lo presentas en algún trabajo te piden el título, si no, no, y parece que cada vez es menos porque ya ni siquiera un título universitario, además a veces es factible que te abra unas puertas en lo laboral, y me parece que hay una serie de cuestiones que llevan también, digo lamentablemente, a denigrar un poco que la educación es sumamente importante, no solo por una salida laboral, sino por lo que hace con tu vida, en quién te transforma, en que te hace mejor persona, bueno, hay un montón de cualidades positivas que tiene, pero que no se la ve o nos quedamos con ese fin último, y que lamentablemente también tenemos que decir esto, lo vemos en la vida cotidiana y real, ¿no? De personas por allí que no se han preparado, que no han estudiado nada, ocupando determinados cargos, y entonces ese ejemplo cae en la familia, en los padres o en los propios chicos, y te dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar si en realidad cuál es el sentido? Yo pienso que nuestra formación, nuestro estatus docente, sí, se nos han adjudicado o nos hemos hecho cargo de muchas funciones que no nos corresponden, para las cuales no estamos preparados, y se nos han quitado otras en las cuales sí nosotros estamos preparados y nuestra función es primordial. Nos hemos siempre, el docente, yo me crié frente a una escuela, sí, a 20 metros cruzando la calle de una escuela rural. Sí. Yo vi la tarea del docente como una tarea integral, ¿sí? En la zona rural el docente más que nada y más que todo es parte de todo. Sí, es un poco médico, un poco asistente social, psicólogo, cocinero, de todo. Sí, sí. Y fueron muchas de esas funciones de las cuales nos tuvimos que hacer cargo, y a la vez se nos fueron coartando derechos. Por un lado nos daban un sinfín de tareas, pero por el otro lado nos quitaban este respeto, este reconocimiento, donde un ingeniero, un abogado, un bioquímico pasaba a ocupar nuestros lugares, sí, para los cuales nosotros fuimos formados, y carecen, esos profesionales carecen de la formación pedagógica, para la cual nosotros sí tuvimos una formación durante 3 o 4 años que tuvimos en nuestra carrera, depende del plan de estudio, y para los cuales para esas situaciones nosotros fuimos preparados, sí, por ahí con algunas carencias, con algunas falencias, pero nos dieron las herramientas en los institutos de formación para que nosotros podamos continuar, ¿sí?, en nuestra actualización y crear o adquirir herramientas que nos ayuden a solucionar ciertas problemáticas. Un ingeniero podrá tener muchos años más de formación que nosotros, pero en lo específico, ¿sí?, de su tarea, no en la parte humana, para la cual sí nosotros estamos preparados en cierta forma o tenemos las herramientas para poder resolver ciertas situaciones. Hay otras situaciones que escapan, ¿sí?, y debemos pedir ayuda a profesionales específicos. Pero la tarea docente fue muy, en los últimos años, las últimas décadas, fue muy desvalorizada, y tuvimos que nosotros salir a luchar y a pelear porque se nos reconozcan derechos, porque no se nos quite nuestra fuente laboral. Hoy un técnico tiene más derechos que nosotros a la hora de acceder por ahí a horas o a cargos. Y bueno, y con las políticas llevadas adelante por los gobiernos te das cuenta también el valor que le dan a la educación, ¿sí? Porque cada vez la chica la van recortando,
en lo presupuestario y obviamente en un impacto directo que después tiene, como es el conflicto ahora, en cada uno de los bolsillos, porque los reclamos están haciendo los docentes ahora es porque realmente no les alcanza, no para vivir, para sobrevivir. Para mí, desde el hecho de que para ocupar el cargo de ministro de Educación sea una persona que no esté relacionado con la que no tenga una formación en el nivel educativo, desde ahí me parece que se falla, ¿no? Nosotros hemos tenido ministros de educación, sí, que fueron docentes, pero la gran mayoría no pertenecía al ámbito docente y que por ahí desconoce ciertas realidades, por ahí lleva adelante ciertas políticas, pero que al desconocer la realidad educativa cree que como funcionan en otros ámbitos también van a funcionar en la educación, y no es así. Hemos tenido médicos, ginecólogos a cargo del Ministerio de Educación, y por ahí uno dice, pero tenés que tener cierta carrera en el ámbito como para poder vos dirigir y llevar adelante las políticas. ¿Te imaginás vos, Mariela, que si algún docente ocupase un cargo no esencial dentro de la medicina, además, qué diría? Profe, yo soy mamá, tengo 2 nenas con asma crónico. Desde los 9 meses que tuvo la más grande, su primer crisis de asma, hasta hoy que tiene 18 años, para mí cada situación médica me pone en una encrucijada, en un desafío, más allá de que ya tenga 18 años de experiencia en cierta forma en medicina, me resulta difícil. Y plantearnos hoy a nosotros como docentes esta necesidad o esta tarea de que nosotros seamos quienes detectemos posibles casos de COVID en el aula, me parece que es una cosa descabellada pedirnos que nosotros seamos médicos. Claro, yo le cuento mi realidad como mamá. Presento una crisis mi hija y yo corro al médico porque no sé cómo puede evolucionar, y pedirme a mí que yo detecte síntomas de una enfermedad que es tan nueva me parece que es un poco descabellado y poner mucho peso sobre nuestras espaldas, porque yo termino siendo responsable de decir, sí, para mí que vos presentás síntomas de COVID, cierro esta burbuja, después resulta que no, tengo que volver marcha atrás, no sé, hay tareas que por ahí nos están delegando una vez más. Para esas sí no estamos preparados, para muchas otras sí. No sé, estamos en ese sentido, para mí estamos trabajando no de manera coordinada. Además es lógico, Mariela, porque hasta el año pasado que se trabajó de la virtualidad, se decía en todos los protocolos y los decretos del gobierno provincial que para volver a la presencialidad al menos tenían que pasar en las distintas localidades afectadas un mínimo de 40 días sin ningún caso, para que de repente este año eso se tiró por la borda y de cuenta que no pasó nada, y bueno, que vuelvan lo más que puedan a la presencialidad. No digo en su totalidad, pero esa más o menos fue la bajada de línea. Sí, tal vez sí el año pasado, bueno, sí se estuvo bien por el desconocimiento de cómo iba a desarrollarse esta pandemia. Bueno, realizar pruebas o desarrollar pruebas de políticas para implementar este año. Pero es como que no se hizo prácticamente mucho el año pasado, se esperó a ver cómo evolucionaba y ahora tenemos que experimentar sobre la marcha, y creo que fue un tiempo muy valioso el cual se perdió, porque hubiésemos practicado el año pasado estrategias que hoy las tendríamos que aplicar. Sí, por ahí en ese sentido no dependía del docente, porque no teníamos nosotros
la responsabilidad ni la autoridad como para decir, bueno, podemos planificar estas estrategias para poder aplicarlas, porque lamentablemente debemos respetar este orden jerárquico. Sí. Y si no nos indican a nosotros no nos podemos largar como institución a hacer cosas que no nos corresponden. Sí, sí, sí. Mariela, Y ahora estamos viendo las fallas. Y hablando de lo que le corresponde y bueno, de los protocolos y demás, ¿cómo están trabajando ahora? Digo, por esto de los paros, porque el paro continúa, no sé si gran parte de los docentes allí en la institución están adheridos a los paros, si están trabajando, cómo son los turnos, el tema de los protocolos, bueno, contanos un poco de eso. Es difícil porque por ahí hay cosas que me corresponden y hay otras que por ahí escapan a mi función o por ahí a la publicidad de los actos institucionales. Sí hay un porcentaje de docentes que se han incorporado o reincorporado al dictado de clases, pero la gran mayoría de los docentes siguen adheridos a las medidas de fuerza. Sí. Y bueno, como institución se tuvo que adquirir ciertos dispositivos como el termómetro para poder cumplir con una de las medidas del protocolo elaborado por el Ministerio, claro. para poder tener una de las medidas de testeo, ¿no?, ante posibles casos. Sí. Nuestra escuela todavía no ha recibido el fondo denominado Fondo COVID, sí, para comprar estos insumos. Sí, desde el Ministerio se ha proporcionado algunos elementos como alcohol en gel o algunos elementos de limpieza. Todavía no llega el fondo destinado a comprar estos dispositivos. Y bueno, pero como la escuela siempre se hizo cargo, busca las estrategias como para poder adquirirlo, sacar fiado por ahí. Tenemos ¿Qué buenas... problema, Mariela, esto, ¿no? Digo, porque entonces si el gobierno dice, y no le vamos a mandar nada, si total ya sabemos que las instituciones van a hacer cargo, los docentes, los padres, los comerciantes. El docente siempre ha puesto el 200%, ¿no? Sí. Y bueno, y yo soy una de las personas de que creo que debemos involucrarnos. He sido su alumna, me conoce un poco de que yo no me mantengo callada. Creo que hay que pelear por lo justo, por lo que nos corresponde. Sí entiendo que como docente entiendo hasta ahí. Claro. Porque también me replanteo. Yo elegí la formación docente 2 veces, porque me formé para el nivel secundario y para el nivel primario. Y no fue que caí en la escuela pública o caí en la formación docente porque no me quedó otra. Sí, yo decidí ser docente. Porque creo que uno puede ser agente modificador de la realidad, sí, donde uno está inmerso. Y creo que para poder modificar, nosotros debemos ser agentes activos, sí, dar nuestro punto de vista, luchar, enseñar, que para conseguir las cosas debemos luchar y no quedarnos a esperar. Nosotros como institución podríamos decir, bueno, no nos corresponde esto, vamos a esperar, pero no está en nuestra naturaleza como institución. Desde la parte directiva se busca 1001 forma de poder contener a nuestros alumnos, y por ahí sí nos hacemos cargo de cuestiones que no nos corresponden, pero bueno, no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, de querer se entiende, brindarle a nuestros alumnos. Y te ves vos
en la disyuntiva ahí de decir, bueno, yo estoy peleando por condiciones dignas para nuestros alumnos, para nosotros, Sí. y por ahí estoy sacando de donde no veo, desde donde no tengo, para poder brindarle cosas a nuestros alumnos, cosas materiales como no, sí, el poder darle un acompañamiento, una contención, Sí, cosas que no, esenciales, digamos, que necesitan sí, los chicos, ¿no? que como yo le decía hoy, el chico hasta los 18 años necesita, según mi humilde punto de ver, esta presencialidad y este acompañamiento. Todavía no está preparado, no está maduro como para que lo dejemos mucho en esta virtualidad, y por ahí en esta virtualidad para la cual no estamos formados. Si bien hacemos uso de redes sociales, creamos memes, creamos videos y esto y lo otro, pero en lo que respecta a la educación nos falta mucha formación todavía, tanto a nosotros como a nuestros alumnos que se crearon en este mundo tecnológico, que nacieron, sí, que son nativos digitales, pero les faltan las herramientas que hacen al ámbito educativo. Bueno, Mariela, te agradezco muchísimo por tu tiempo, porque sé que, bueno, estás trabajando, estás atareada y te has hecho un tiempo para dialogar y charlar con nosotros. Me parece importante escuchar un poco la realidad, la experiencia institucional de donde vos te desempeñás, y un poco también entender cuál es la realidad por la que han atravesado y la que sigue atravesando hoy cada uno de los colegas, los docentes en esta lucha, y para que parte de la sociedad y aquellos que no tienen nada que ver o no están vinculados directamente a la escuela puedan entender también por qué se hace determinados reclamos, por qué las manifestaciones, por qué las marchas docentes y por qué el conflicto contra el gobierno, por qué deciden decirle no a la propuesta de un gobierno que constantemente recorta, que achica en lugares clave, te diría, ¿no? Seguridad, salud, educación y salud. Creo que el año pasado ha quedado evidenciado, más allá de que muchos han querido ocultar la realidad por tantos años. Se evidenció la falta de inversión o de aplicación de políticas en el tiempo. Fueron los dos sectores, creo que, donde se notó que falta continuidad de políticas y de que se destine la cierta cantidad indispensable de presupuestos. Los médicos hasta el día de hoy no han tenido vacaciones, no han tenido una dispensa para poder recargar energías, y estamos avecinándonos o adentrándonos a esta segunda ola de la pandemia, donde aparentemente se viene con más fuerza. Nosotros tendríamos que estar ya vacunados, como para también tener una mejor herramienta como para poder brindar a esta sociedad una contención desde la escuela. Yo, si bien soy personal de riesgo, creo que tenemos que estar en la escuela, y no lo podemos hacer porque no tenemos siquiera esta primera dosis de la vacuna como para tener un poquito de resguardo, más allá de que no nos asegura el 100% de la inmunidad la vacuna, pero nos dijeron que si transitamos la enfermedad lo podemos hacer de una manera menos riesgosa. Pero al día de hoy no solamente de nuestra institución, los directivos han tenido el acceso a esta primera dosis. Y bueno, todos los también docentes que eso, tienen que estar en contacto con los alumnos todavía no han pasado por esa experiencia. Claro, que por ahí es eso también uno de los reclamos que se hace desde en estas manifestaciones que hacemos. Yo creo que algo positivo que tenemos este año es que la familia el año pasado se dio cuenta de la importancia del docente.
y nos están apoyando muchísimos padres en este reclamo del reconocimiento. Si bien por ahí lo más público es la pelea por un sueldo digno, son muchas otras cosas las que se están peleando. Las refacciones de las instituciones, siempre, como hoy usted decía, una palabra, parches, siempre se han hecho parches en las escuelas, o se ha solicitado la colaboración de los papás o de otras instituciones del medio para poder solucionar ciertos inconvenientes que tenemos en las escuelas y que no se recibe por ahí un ingreso económico desde el ministerio para poder solucionar esos problemas, y que la solución a la escuela, el docente, el directivo, buscando herramientas desde donde no las hay, las encuentra y soluciona y aplica estos parches, y seguimos adelante porque, como le decía, está en nuestra naturaleza. Pero hoy el docente, como usted también decía, está peleando por un salario que nos ayude a sobrevivir. ¿Sí? Estamos realmente viéndonos imposibilitados de llegar a fin de mes. Para mí un parámetro importante de esta situación por la cual está atravesando el docente de que no llega a fin de mes es ver en las fechas de cobro. Antes, años anteriores, en los días de cobro era un amontonamiento, una muchedumbre, una multitud acaparando los cajeros automáticos. Ahora los días de cobro uno puede ir, al que tiene dinero disponible, puede ir a cualquier hora al cajero. ¿Sí? Antes tenías que hacer cola desde, 5 o 6 de la tarde para poder a las 9, cuando se acreditaba tu sueldo, ir y sacar algo de dinero. Ahora no hay mucho por sacar, ¿no? Más que ahora no hay diría. eso. Sí, no puede ser que nosotros como docentes estemos cobrando el primero del mes y al quinto o sexto día estemos preguntándonos, ¿está habilitado ya el adelanto de sueldo o el adelanto del aguinaldo? Creo que no podemos estar viviendo esta situación. Sí, también tenemos el problema de las obras, de nuestra obra social. Nosotros nos iniciamos en la carrera docente, no percibimos nuestros haberes por ahí en 1 o 2 meses, pero ya se nos empiezan a realizar los descuentos para la obra social. Y uno va al médico por diferentes patologías y tiene que pagar la consulta. Te recetan medicación, te vas a la obra social, a la farmacia de la obra social, no te cubren, y así un sinnúmero de vicisitudes que tenemos que pasar. Hasta allá, mirá, Mariela, creo que tenemos hasta el otro mes. Sí. Por la cantidad de cosas que la verdad y es por increíble eso, lo que te descuentan. por eso también es que lucha el docente y es hora ya de que tengamos respuesta. No podemos seguir en esta situación. Nosotros no le hacemos, no nos asustamos ante las diferentes responsabilidades que nos toca asumir en cuanto a la educación, ¿sí? Creamos estrategias, sacamos herramientas de donde sea para poder desarrollar de la mejor manera nuestra tarea docente. Y es hora también de que se nos reconozca. El año pasado las familias se han dado cuenta de cuál es nuestro verdadero rol, y por eso yo creo que hoy nos están apoyando muchos de los papás en nuestras manifestaciones. Creo que han revalorizado las familias el rol docente a raíz de lo que nos sorprendió el año pasado. Así que yo creo que hoy somos más criticados los docentes por otros sectores y no por la familia. La familia nos está apoyando porque sabe todo lo que realizamos. ¿De qué se trata esto, no? Sí.
Bueno, Mariela, sí, te dejo liberada, sí, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muy grato charlar contigo y no va a ser ni la primera ni la última vez, sí, si bien esta es la primera, en algún momento volveremos a charlar y esperemos que de otras cosas, ¿no? Que sean positivas dentro del ámbito educativo. Un placer, profe. Me ha sorprendido su llegada a Traslita. Tuve el placer de ser formada por usted y bueno, es un placer devolver cierta parte de lo que recibí de usted con esta pequeña charla. Quiero, antes de despedirme, Sí. Recordar, concientizar a las personas de que esta pandemia vino para quedarse. Si no tenemos las herramientas como para combatir de la manera correcta, depende de el 90% de lo que hagamos nosotros como seres responsables, ¿sí? Debemos cuidarnos. Yo tuve que transitar el año pasado la enfermedad, no es una simple gripe, quedan secuelas que son difíciles, ¿sí? De superarlas, ¿sí? Yo me quedé con una arritmia, mis pulmones no están al 100%, quedan secuelas importantes. Y es muy nueva, muy desconocida esta enfermedad y solamente nosotros somos los responsables de cuidarnos. Lamentablemente desde salud no cuentan con las herramientas como para ayudarnos nuestra localidad. Tenemos un personal de salud extraordinario, sí, que hay que sacarse el sombrero porque han trabajado también como la educación a destajo, pero no cuentan con las herramientas necesarias. Así que poner de parte nuestra el cuidarnos para poder salir adelante y sufrir las consecuencias de la mejor manera, digamos, que no sean tan nocivas. Yo creo que el cuidado personal es lo que nos va a ayudar a salir adelante, pero tenemos que tomar conciencia nosotros y ser responsables nosotros, sí, porque lamentablemente el Estado no nos está cuidando como nos debería cuidar. Y está bueno, sí, Mariela, esto que vos decís, que sirva para tomar conciencia, sobre todo porque vos lo viviste, vos lo pasaste y también lo estás diciendo, ¿no? La secuela que ha dejado en tu vida, y por allí uno no dimensiona esto hasta que no transita por ese camino, y ojalá que nos permita también entender y comprender de no pasar por una experiencia de este tipo, que como bien decía, aquí en nuestra localidad lamentablemente ha sido muy golpeada el año pasado y que tuvimos que lamentar también la pérdida de muchas personas. Nosotros, profe, tuvimos somos 4 en mi familia, los 4 tuvimos COVID. Nos tuvimos que... Fue toda una situación difícil, ¿sí? A nosotros a mi esposo y a mí nos trasladaron a Sasteña. Mis hijas debieron quedar solas en la casa, adolescentes que no podían tener contacto con nadie porque podían contagiar. Tuvimos el apoyo de mucha gente de la localidad que por ahí uno no tiene contacto directo, pero ahí en esa situación nos dieron un apoyo impresionante. Y nosotros tuvimos la suerte con mi esposo de volver, sí, pero ahí en la clínica donde estuvimos nosotros se escuchaba, se fue el de la A, se fue el de la B, pero se iban para no volver. Nosotros tuvimos la bendición de Dios de poder volver, sí, con secuelas con las cuales tenemos que aprender a vivir. Sí, y bueno, mi mensaje es que tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que tratar de hacer nuestra vida normal, lo más normal posible, pero con las medidas de cuidado. Sí. No tenemos que dejar de tener esta normalidad en la vida, pero sí con responsabilidad. Tal cual. Bueno, Mariela, cuidarnos. Una vez más, placer. Gracias. Placer, profe. No, por favor, que tengas buen día. Igual para usted, igual para usted. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos.